Tensión entre China y Taiwán. Ensayo general de una futura invasión. El Pentágono, el secretario de Estado Antony Blinken y hasta el propio presidente Joe Biden le habían aconsejado a la titular de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi posponer su viaje a Taiwán, planeado tiempo atrás. La delicada situación internacional creada por la invasión rusa a Ucrania aconsejaba prudencia. No era momento de molestar a China, cuando Estados Unidos realizaba discretas negociaciones diplomáticas para que el gigante asiático se mantuviera lo más neutral posible en la disputa con Rusia. Pero Pelosi viajó, se mostró sonriente con figuras del gobierno pro-independentista taiwanés y planteó que el debate en Asia es entre democracia y autoritarismo. China respondió con las maniobras militares alrededor de la isla más importantes de toda la historia reciente, un verdadero ensayo general de lo que sería una invasión a su vecino. Pekín desplegó sus buques de guerra incluso más allá del estrecho de Taiwán y lanzó misiles con munición real en torno y sobre la isla, impuso sanciones económicas y se esforzó por mostrar que puede aislar a su provincia rebelde del resto del mundo. Por primera vez sus fuerzas rodearon el flanco oriental de Taiwán, una zona estratégica para el abastecimiento de la isla y por la que llegarían los potenciales refuerzos estadounidenses en caso de guerra. Los 23 millones de habitantes de taiwaneses viven desde siempre bajo la amenaza de invasión, pero esta se volvió mucho más real bajo el mandato del presidente chino Xi Jinping, que ha restringido el comercio bilateral con un boicot a las importaciones de frutas y pescado de la isla, aunque no de sus preciados microchips. Los analistas estiman que Beijing, por ahora, mantendrá sus acciones militares y económicas, pero evitando una confrontación directa con Estados Unidos, porque eso afectaría el transporte marítimo, las rutas comerciales y las cadenas de suministro mundiales en momentos en que sufre un frenazo económico. La gran incógnita es si ambas potencias podrán hallar un camino para redefinir sus líneas rojas en sus disputas por el poder global y evitar otra escalada. Debates, diálogo al respecto con dos politólogos especializados en política exterior y el área del Indo-Pacífico, Claudio Fantini y Ariel González Lavegui, sobre esta situación. Para Fantini, politólogo y periodista especializado en política internacional, no están claras las razones de la visita de Pelosi a Taiwán, que en cierta medida rompió una de las reglas no escritas de la situación ambigua de la isla, que si bien no es considerado un país independiente, en los hechos funciona como un estado autónomo bajo la protección de los Estados Unidos. Se preguntó cuáles son las principales razones del conflicto por la visita de Nancy Pelosi a Taiwán, por qué esta reacción tan desmesurada a primera vista. Respondió: China la considera una provocación de Estados Unidos y una forma de apoyar el reconocimiento de Taiwán como un estado independiente. Cree que hubo una violación de los acuerdos tácticos vigentes por los cuales Estados Unidos acepta la existencia de una sola China y a Taiwán, una provincia china en rebeldía. Esto viene de los acuerdos alcanzados en las negociaciones que realizaron los cancilleres chino Zhou Enlai o Chu Enlai y estadounidense Henry Kissinger en los años 70 y desembocaron en el histórico abrazo entre Nixon y Mao Zedong. Había reglas explícitas. Estados Unidos deja de reconocer a Taiwán como República China y la considera provincia en rebeldía. En las reglas implícitas estaba el compromiso chino de nunca reunificar la provincia por la fuerza y de manera unilateral. La reunificación debe darse por la negociación. Eso se está dejando de lado. El argumento de Pelosi es válido. Xi Jinping fue el primero en transgredir las reglas al implementar acciones de hostilidad a Taiwán, como la reducción de importaciones, boicot al turismo chino a la isla, ataques cibernéticos. La escalada incluyó la realización cada vez más seguida de maniobras navales en el estrecho de Taiwán, que separa a la isla del continente. Pelosi sostiene que si Estados Unidos no remarca esta línea roja a Xi Jinping, que no debe atravesar, este llevará adelante en breve la reunificación por la fuerza. Ese fue el sentido de ese viaje. Para China la gira fue una provocación y altera los acuerdos, por lo que tiene derecho a reaccionar, y realizó una maniobra naval como nunca hubo en décadas, con proyectiles de munición real y misiles atravesando la isla.
Se le preguntó, ¿tiene razones de política interna Xi Jinping para realizar estos ejercicios? Respondió, primero, él viene dejando entrever que su proyecto es poner a Taiwán bajo soberanía china continental sin tener la paciencia de negociar. A diferencia de sus antecesores, desde Deng Xiaoping en adelante, Xi tiene mucho más poder interno y agresividad y lidera un país mucho más poderoso. Está en condiciones de cumplir esta meta y tiene una razón más inmediata. La economía china experimenta un frenazo económico que se suma a las protestas y críticas que recibe su política anti-COVID muy estricta, con medidas draconianas, exageradas y de corte totalitario. Esta escalada le permite agitar banderas nacionalistas y denunciar una provocación norteamericana para salir del paso a este malestar. Se le preguntó, muchos analistas destacan el cambio de eje de la economía internacional de Occidente al Asia-Pacífico, cómo se inscribe este conflicto en esta tendencia. Respondió, Xi Jinping se ha planteado acelerar los tiempos en un proyecto antiguo, que es un dominio hegemónico del mar de China. Esto le hace entrar en tensión con Japón por la disputa de soberanía de las islas Senkaku, con Vietnam por las Paracel, también con Corea del Sur y Filipinas por otras islas. Además, China ha creado islas artificiales para ir ampliando su proyección marítima. Dentro de este proyecto está el control de la isla de Taiwán, que históricamente fue siempre China, salvo breve periodos históricos. Se separó de hecho desde 1950 cuando Chiang Kai-shek, presidente del Kuomintang, el Partido Nacionalista Chino, pierde la guerra civil contra el Ejército Rojo de Mao Zedong. Se atrinchera en Taiwán, pero no pretendía la independencia de Taiwán. Su meta era reconquistar China. Esta fue la política hasta los 90, cuando llega un presidente del Kuomintang, Lee Teng-hui, que plantea la independencia de Taiwán. Por eso en 1996 y 1997 hubo una escalada de tensión muy fuerte cuando Lee Teng-hui hizo un viaje a Nueva York. De ahí en adelante todos los presidentes de Taiwán dejaron de lado la meta de reunificación y plantean la independencia. También el Partido Progresista que gobierna hoy, cuya presidenta recibió a Pelosi. Se le preguntó qué proyección hace de la situación actual. Respondió, hay que ver cómo la diplomacia norteamericana logra calmar las aguas y recomponer las relaciones mínimamente, porque hoy la prioridad de Estados Unidos es Ucrania. Tiene que evitar que Xi Jinping entre las represalias por la visita de Pelosi. Venda armas que Putin le está pidiendo, como unos drones muy modernos. Queda claro que estas maniobras militares en tiempo récord estaban planificadas, fueron demasiado grandes para ser organizadas en poco tiempo. Daban la sensación de gran ensayo de una invasión real. Se le preguntó, ¿tiene la capacidad Taiwán de frenar hoy una invasión china? Respondió, no creo. Sería una situación bastante parecida a la de Ucrania con Rusia. La diferencia de poderío militar es abismal, depende de la ayuda de Estados Unidos y Occidente. Una de las incógnitas importantes de esta crisis entre China y Estados Unidos por Taiwán son las razones de la visita de la titular de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi a la isla. Para el analista Claudio Fantini, es una pregunta muy difícil de responder, porque tanto el Pentágono como el secretario de Estado Antony Blinken y el propio presidente Joe Biden le habían pedido que desistiera. Ella siempre fue la más dura entre la dirigencia demócrata con el régimen de China, denunciando las violaciones de derechos humanos, pero en este caso Biden tenía razón. La prioridad de las potencias occidentales no estaba en este momento en Asia, sino en la guerra en Europa Central por Ucrania, para evitar que el presidente ruso Vladimir Putin logre los objetivos que se propuso al invadir ese país. Entre otras cosas, Biden necesita que China no le entregue a Rusia los armamentos que está reclamando. Biden venía negociando en silencio para mantener a China en una neutralidad relativa, medio trucha porque China le financia la guerra a Rusia, pero hasta ahora armamento no le dio. En base a esas prioridades, le habían pedido a Pelosi que no hiciera nada para complicar los esfuerzos en Ucrania y que alejara a China de esta neutralidad, porque eso podría volcar la guerra totalmente. Se le preguntó, Pelosi no es la primera autoridad que visita Taiwán, ya lo hizo Newt Gingrich en 1997, y respondió, lo raro de la visita de Pelosi es que es una líder del mismo partido. El conservador Newt Gingrich tenía el mismo cargo que Pelosi cuando visitó Taiwán, generó molestias en China,
pero en ese entonces era un ultraconservador republicano opositor acérrimo del presidente demócrata Bill Clinton, y su visita se leyó como una decisión autónoma de un opositor extremista, un archienemigo del presidente. Y por otro lado, China tenía de presidente a Jiang Zemin, un moderado con un poder más limitado que el agresivo y todopoderoso Xi Jinping, en un país que aún no había alcanzado el poderío económico y militar que tiene China hoy. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.